lo que más me impresiona de ti, además de ser un excelente jugador que 2 veces llegaste al Pro Bowl, es el hecho de que te convertiste en una de las personalidades más interesantes y más respetadas de toda la NFL. Ahora que te has retirado, ¿cómo reflexionas acerca de tu carrera? Bueno, yo creo que esa es tu opinión, Ricardo. Muchas gracias por darme esa opinión, pero realmente Pittsburgh fue una ciudad increíble para mí, porque tuve a mis hijos, porque hice la transición del ejército a la vida civil, porque yo no conocía el país de lo que es Estados Unidos de una manera civil, y para mí Pittsburgh fue pues ese paso a conocer Estados Unidos como un civil. La fama, el ser conocido por los equipos, por los fans, por la gente, eso nunca lo llegué a comprender, nunca lo llegué a entender. No tengo redes sociales, no tengo mucho contacto con gente que no sean mis amigos. No entendí nunca tampoco lo que era. Mi padre no era fan de los deportistas, de los futbolistas. No les pareció nunca que fuesen modelos a seguir a la juventud. Entonces yo no me considero tampoco un modelo a seguir para la gente en Pittsburgh. Yo creo que es muy modesto, Alejandro, sinceramente. Pero ¿por qué no comenzamos conociendo un poco de ti? Porque mucha gente no sabe, pero tú eres un héroe de guerra, un veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y me gustaría saber en qué momento conociste el fútbol americano y también cuáles son tus raíces hispanas, ¿de dónde provienes? Sí, por supuesto. Bueno, pues por mi acento, como se dice en América Latina, con mi acento gallego, podrás deducir que soy de la península ibérica de España. Mis padres, mi familia entera, todos son todos españoles. La primera vez que vi o que conocí el fútbol americano fue la película de Ace Ventura, creo que fue, cuando tienen que rescatar al delfín para que pueda ganar la Super Bowl. El fútbol americano fue para mí pues un vehículo, digamos, para poder adentrarme en la cultura americana. Yo vine a este país, quería meterme en el ejército, no fui héroe de guerra, fui un soldado que hizo lo que tenía que haber hecho. No creo en las hazañas. La palabra héroe se usa demasiado en la cultura anglosajona. Pero no, para mí fue todo pues un proceso de intentar, como toda la gente que viene a este país, que no se siente a lo mejor americana, que no habla el inglés muy bien, que tiene un poco la inseguridad de no ser aceptado, pues para mí el fútbol americano y el ejército fueron los dos vehículos para poder adentrarme en esta sociedad. Entonces los jugué a la vez. Cuando empecé a jugar en el colegio, en high school, en Bélgica, pues usé el fútbol americano pues para adentrarme en lo que es la cultura del fútbol americano, de cómo los americanos ven la vida, los valores que tienen. Y luego pues se aplica mucho al ejército. El ejército y el fútbol americano están muy relacionados en la masculinidad que se tiene, en el deporte, en el gritar, la intensidad. Y entonces pues para mí eso ha sido no digamos el secreto, sino la manera en la que yo me he acercado a este país. Y bueno, mis culturas latinas, hispanas, pues lógicamente España, y ahora pues estoy en Miami, que es la capital latinoamericana. Hablar español es algo muy importante para mí, la cultura española, el conocer a todos los países latinoamericanos, la historia de Latinoamérica, para mí son pues lo que me llena la pasión del día a día, el entender que la gente, todo el mundo que viene a este país, todo el mundo que viene aquí a Miami, tiene una historia, tienen todos un camino que es diferente, y eso a mí pues es lo que más me atrae de la cultura latinoamericana, y el motivo por el que sigo muy, muy pendiente y muy relacionado a todo lo que tenga que ver con español. Este trabajo no lo haría si no fuese en español. En lo dicho, Alejandro, mucha humildad y muy interesante, y huiste del frío, obviamente, en Miami, después de estar en Pittsburgh 6 años, en Baltimore también. Me imagino que estás muy contento ahora con un clima menos frío por allá. Hombre, claro. Además, yo vine a este país con 17 años y desde entonces pues no he hablado mucho español. El hablar español no es que se vea mal, pero que no existe esa inmersión cultural en los estados del norte. Pero una vez que vas a California y una vez que vas a Florida, es que solo hablo español ahora. Entonces, pues ha sido una especie de aventura y de transición hasta un lugar en el que estoy ahora, en el que puedo sentir conmigo mismo. La gente no me llama Alejandro, me llama Alejandro Villanueva, no tiene ese problema en decir mi apellido, mi nombre, y eso pues eso se siente muy muy bien. El saber que
saber que la capital latinoamericana y de hispanohablante está en Estados Unidos, eso es algo que yo creo que todos los hispanos de este país entienden, aprecian y sobre todo pues intentan valorar en el día a día. Y entonces para mí pues estar aquí en Miami y poder ir a Los Ángeles y hablar español, eso son placeres de la vida. Déjame regresar un poco a esa parte de tus años en el ejército, porque estaba leyendo un artículo muy interesante sobre esa ocasión en Afganistán, creo que fue en 2011, cuando literalmente levantaste a uno de tus compañeros o tus hermanos, no sé cómo les llames, en tus hombros, ayudaste a otros dos compañeros tuyos en una emboscada, en una mezquita en Afganistán, por lo cual recibiste una medalla como premio a tu valentía, a tu carácter. ¿Puedes comentarnos cómo fue ese episodio y qué es lo que recuerdas? Bueno, yo creo que las medallas en el ejército se otorgan para subir la moral cuando cosas malas han pasado. Tienes un incidente como una emboscada en la que mueren soldados, en la que hieres a muchas personas. Entonces luego, pues un poco para contrarrestar lo que es el incidente del pelotón, pues se otorgan medallas. Quiere decir, no creo en las medallas, no creo que las medallas signifiquen nada. Es algo que se usa mucho en la media, que se liga a mi historia, pero realmente para mí ni los probos ni las medallas significan mucho. Las veo como algo confusa, algo que me confunde. En cuanto al incidente, pues sí, fue un incidente bastante desafortunado, pero bueno, en la guerra de Afganistán, sobre todo en Kandahar, que es la provincia en la que estuve en mi primer despliegue, pues ocurrían muchas emboscadas. Es la manera en la que los talibanes podían pelear contra un ejército más grande y poderoso como es de Estados Unidos, es el de preparar pequeñas emboscadas y atacar cuando estabas más vulnerable, sabiendo que no tienes la misma movilidad y la misma capacidad de difundirse en lo que es la ciudad. Y bueno, pues fue un día bastante desafortunado en el que tuve que hacer lo que hubiese hecho todo el mundo de mi pelotón, que fue ponerse las manos a la obra y empezar a sacar a soldados e intentar salir de una situación bastante complicada. Bueno, lo que tú dices es muy interesante, reitero, estoy impresionado con tus palabras, Alejandro, pero estoy seguro que muchas veces, incluso en Pittsburgh, en Baltimore, en cualquier lugar de Estados Unidos, recibiste grandes muestras de respeto de la gente normal y también de los jugadores, incluso de tus oponentes. ¿Cómo fue ser una persona tan admirada desde esa perspectiva, de ser un veterano de las Fuerzas Armadas, y ser al mismo tiempo un gladiador, como le llamamos, en el campo de juego de la NFL? Bueno, sí, buena pregunta, la verdad. Sí es verdad que existe, sobre todo, puede ser en Estados Unidos. La verdad es que yo nací en 1988, entonces no puedo decirte cómo era Estados Unidos antes, en la guerra de Vietnam, cuando no se apreciaba a los veteranos. En el nuevo ejército que tenemos ahora, que es de voluntariado, quiere decir todos son voluntarios que están en el ejército, sí es verdad que hay un cambio cultural muy grande en apreciar a los soldados, y eso se ve sobre todo por las marcas que patrocinan a la NFL y cómo usan el patriotismo para vender sus productos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo caía de ahí de alguna manera, al ser un soldado que jugaba en la NFL, pues chequeaba los dos cuadrados, jugador afroamericano, entonces sí es verdad que se habló mucho de mi historia, se patrocinó bastante, se usó como ejemplo, como decías antes, para darme las gracias por mi servicio. Yo creo que sobre todo si eres de las unidades a las que yo serví, en los Rangers, son muy opuestas a lo mejor a los Navy SEALs, que es otra unidad bastante famosa en Estados Unidos. Y en los Rangers lo que quieres hacer es hacer tu trabajo de la manera más callada posible y sin nunca recibir las gracias por lo que has hecho. Entonces, culturalmente, las unidades a las que yo provengo, no quieres hacer las cosas para que la gente te dé las gracias, para que la gente te diga y te admire. Y dio la mala casualidad de que al estar en la NFL, pues he sido posiblemente el soldado más apreciado en la sociedad en los últimos años. Entonces eso no fue algo de lo que yo me siento orgulloso. No me siento orgulloso de que me hayan dado las gracias por mi servicio más que nadie en el ejército americano. Sí existe una conexión, como hablamos antes, de la NFL y el ejército americano. Creo que van
van juntos. Yo creo que a lo mejor los orígenes del fútbol americano se pueden relacionar un poco al sentimiento que tienen los hombres alguna vez de intentar, pues eso, colaborar entre ellos de una manera física para ganar a un oponente. Escuché esa teoría hace mucho tiempo de los orígenes en Harvard y Yale entre las guerras mundiales o entre guerras, no lo sé. Pero sí es verdad que la disciplina y los valores que se enseñan en el ejército se transmiten mucho al fútbol americano. Entonces, por eso los entrenadores de la NFL tienen mucho aprecio a las tropas. Entonces, siempre pues se me ha usado como ejemplo de un jugador que ha podido hacer cosas y tal. Y bueno, como te decía antes, no es algo de lo que estoy orgulloso, pero sí es verdad y sí me doy cuenta de que ha pasado. También es verdad que la ciudad de Pittsburgh es la ciudad con la concentración más grande de veteranos de guerra de Vietnam. Y entonces, pues, al pasar los años, como han habido muchos hijos de veteranos de guerra, pues han intentado a lo mejor no hacer sentirse solo, no hacerse sentir olvidados a los veteranos de guerra, y a lo mejor recibido demasiado amor en una ciudad como Pittsburgh. Pero bueno, lógicamente yo creo que lo atribuye al patriotismo. No es que yo lo necesite, pero sí es verdad que ocurra en esos fenómenos. Es mejor que no ocurran y que a los soldados de guerra pues no los traten con respeto. Quiero preguntarte acerca de Pittsburgh porque es una ciudad muy particular en este deporte, pero antes déjame nada más preguntarte si quieres compartirnos algún mensaje, algunas palabras en particular de algún jugador, compañero u oponente, o tal vez recordarnos ese episodio que te puso realmente ahí en las pantallas y en los periódicos y en los sitios web en aquella tarde en Chicago, en septiembre de 2015, cuando el equipo decidió quedarse por dentro, luego de toda esta polémica realmente impulsada por Donald Trump, cuando los jugadores, pues algunos se hincaban durante el himno para protestar la injusticia social, el movimiento de Colin Kaepernick, pero tú de pronto te encontraste afuera del túnel, en el campo del soldado, antes del juego contra Chicago. Sí, bueno, son eventos. Realmente no pienso mucho en esos eventos, no son, la atención no es algo que me guste, no me creo una persona que conozca todas las soluciones del mundo, un experto en nada. Yo creo que al final el país, o como he archivado, digamos, la memoria de esos eventos, es que al final reiteras que en Estados Unidos tienes la libertad de hacer lo que quieras y cada una persona pues hace lo que quiera, y son lecciones que son difíciles en la vida porque como jugador de un equipo existe una presión muy grande de la organización de hacer contentos a sus fans, lógicamente para ganar dinero o para mantenerse relevantes. Entonces, cuando no aciertas en las decisiones, pues eso pone mucho estrés en las organizaciones y no son cosas que se recuerden bien. Entonces yo no suelo pensar mucho en esos momentos, tampoco no soy una persona que quiera mandar un mensaje o que quiera liderar una idea con mis acciones. Yo simplemente quiero ejercer mi libertad, que creo que me la he ganado. Bueno, no creo que me la he ganado, sino que creo que la llevo buscando al venir a este país. Y para mí el himno nacional, para mí la libertad que tenemos en este país, el sentimiento y sobre todo el sacrificio que han hecho las tropas americanas, tropas latinas, tropas hispanas que han servido en este ejército, pues para mí es muy importante que siempre tengan esa muestra de respeto. Y si es en un evento como el fútbol americano, en un partido, cuando todo el mundo está junto y unido, pues eso me parece muy bien y creo que no se debe de perder, porque vengo de un país, en España por ejemplo, en el que es imposible que la gente se levante para el himno nacional, es imposible que la gente incluso esté de acuerdo en las letras de un himno. No tiene himno el himno español, incluso la bandera de España ofende a mucha gente. Entonces, para mí, el que exista en Estados Unidos y que se vea de una manera positiva, yo creo que el patriotismo en Estados Unidos no es nacionalista, sino es un sentimiento de gratitud. Es un sentimiento de gratitud de que las cosas en este país van muy bien, de que tenemos unos privilegios en este país que son increíbles y que hay que defenderlos, y no hay que excluir a la gente en este acto de dar las gracias, básicamente, que yo creo que es más o menos como rezar antes de comer. Es decir, muchas gracias por la libertad que tenemos, a los soldados, a la gente que contribuye, al patriotismo americano, y ahora vamos a ver el partido americano. En cuanto a los mensajes que he recibido yo siempre cuando he estado jugando, pues yo diría que de mis amigos de los Steelers, o sea, yo no me consideraba diferente, me considero siempre uno más de mis compañeros. Lo que pasa es que tenía una historia, pues que era, a lo mejor, en vez de
10 minutos en contarla, tarda 15 minutos. Pero yo creo sinceramente que todas las historias de todos los jugadores con los que he estado son igual de fascinantes. Y bueno, la mía lo que pasa es que tiene metralletas y pistolas, pero las historias que tienen mis amigos, mis compañeros, de cómo han llegado a la NFL, yo creo que todas son increíbles y todas se merecen un libro, una película y lo que sea, porque llegar ahí es algo muy, muy difícil y que necesita, pues, no solamente mucha suerte, pero también el soporte de una comunidad y bueno, y unos padres, unas figuras que puedan llevarte a donde estás. Qué palabras, Alejandro. Qué palabras, Alejandro. Por cierto, me quedé pensando si tú ya habías nacido cuando Whitney Houston interpretó el himno antes de ese Super Bowl. Creo que fue el Super Bowl 25 en Tampa, en medio de la guerra, la tormenta del desierto. Y yo creo que también ese momento impulsó mucho la conexión entre el fútbol americano y el ejército, porque fue tiempos de guerra y fue el Super Bowl y fue Whitney Houston. ¿Te acuerdas? Sí, no me acuerdo porque yo no veía el fútbol americano. Yo crecí en España y yo veía el Real Madrid, la selección, pero yo no veía nada de fútbol americano. Como te he dicho, la primera vez que vi a fútbol americano fue la película de Ace Ventura. Y luego ya, pues, una vez que fui al instituto ahí en Bélgica, que era un colegio americano, pues empecé a jugar y empecé a ver el fútbol americano, pero creo que el primer partido de fútbol americano que yo vi fue Notre Dame contra USC, cuando Reggie Bush estaba de running back y ganó el Heisman. Ese fue el primer partido que vi en mi vida. Antes de ese partido yo creo que no había visto nunca ningún partido. Así que bueno. Ese fue el juego en el que empuja a Matt Leinart al final, ¿no? Que lo empuja para que no... Claro, fue un pedazo para... Dije yo, joder, si todos los partidos afroamericanos son así... Y claro, lógicamente te atrae mucho un partido que se metan tantos touchdowns, que haya movimientos tan espectaculares como de Reggie Bush. Pero por eso no me acuerdo de Whitney Houston cantando el Super Bowl, porque no lo veía, no veía el fútbol. Pittsburgh es una ciudad de las más apasionadas por este deporte y por su equipo, y tantas leyendas que dio ese equipo a la NFL desde los años 70, incluso desde antes, pero los 70 obviamente, y luego la época moderna con Ben Roethlisberger, Bill Cowher primero, Mike Tomlin después. ¿Qué es lo que más te impresionó de los Steelers como institución, de Pittsburgh como ciudad de fútbol americano, Alejandro? Sí, claro, bueno, pues a mí, yo creciendo en España, en Cádiz, estás acostumbrado a ver ruinas romanas, restos fenicios. Los ingleses ganaron en Trafalgar, se llevaron al Peñón de Gibraltar, los franceses vinieron e intentaron asediar a Cádiz con José Bonaparte. La historia en Cádiz se remonta a miles y miles de años. Cuando un europeo va a una ciudad como la de Pittsburgh y ves lo que era, a mí me gusta mucho la historia, y lo que es la historia de Pittsburgh, de Andrew Carnegie, de cómo se empezaba a crear el metal, cómo la gente no se fiaba de puentes de metal antes, tenían que traer elefantes para que la gente se fiase de que podían sustentar el peso. Y luego, lógicamente, ves una ciudad que tiene tantísimos puentes. La historia del acero, los Steelers, está muy relacionada. Entonces, cuando ves los paralelos entre una ciudad como la de Roma, por ejemplo, con el Coliseo, y una ciudad como la de Pittsburgh, en la que nace el fútbol profesional, que un trabajador está todo el día no en la mina, sino en la fábrica, creando acero, todo el día, bla, sin parar, termina de trabajar y se va a ver al bar, se va al bar a beber y luego se va a ver los Steelers. Y dices, macho, ¿cómo es la historia del hombre que más o menos se repite? O sea, ves tantos paralelos a lo que es el Coliseo, de ver a los, como decías antes, es que lo has dicho antes, has dicho los gladiadores, es que sí, exactamente igual, usamos los mismos términos para describir el ocio de la gente en ciudades, y sobre todo ciudades industriales. Entonces, el fútbol americano profesional nació en Pittsburgh y luego se esparció por las ciudades que se llaman ahora el Rust Belt, de Cleveland, de Buffalo, de Cincinnati, de Baltimore. Entonces, eso para mí fue lo que más me llamó la atención. Me llamó la atención cómo encaja y cómo se mete el deporte profesional de fútbol americano en la sociedad americana, y qué mercados está siguiendo. Son mercados industriales en su origen, y Pittsburgh pues tiene eso. Pittsburgh a mí me parece una ciudad fascinante en la que vivir, una ciudad que generaba todo el acero de Estados Unidos para construir vías del tren, ayudando al colega Rockefeller, que estaba ahí justo en Cleveland, para llevar todo el petróleo. Luego empezaron a construir edificios, y luego pues
la ciudad empezó a morirse un poco. Empezó la crisis de cerrar las empresas de acero, empezaron a migrar a otros sitios, a China. Entonces, la ciudad se ha quedado un poco pues, en cómo reinventarse. Ha venido la medicina, ha venido la educación, pero siempre la gente que piensa en Pittsburgh pensará en los años 70, en esa época en la que Pittsburgh pues, no solamente tenía un papel muy importante en la industria americana, sino que también la cultura del trabajo, la cultura del ser una persona pues eso, de responsable y trabajadora, y los estilos, pues me hace gracia cómo dieron esa imagen a la ciudad de Pittsburgh, a todo el país entero, y entonces la gente por eso tiene un arraigo y un sentimiento al país, a la ciudad, que le representa mediante un equipo de fútbol. Eso para mí me parece muy interesante, porque es muy relacional Real Madrid. ¿Y qué significa el Real Madrid para España? ¿Qué significa Barcelona? También para España y también para la ciudad de Barcelona. Son conceptos que ligan lo que es el deporte, la cultura y los valores. Entonces, para mí eso me parece todo fascinante, y la historia de Pittsburgh y la historia de los Steelers me parecen igual de fascinantes. Sin duda alguna. Y yo te voy a preguntar a qué equipo de fútbol le vas, porque ya como que empiezo a sospecharlo. Eso lo voy a dejar para después. Bueno, vas a debutar como comentarista de un Super Bowl. Yo estoy contento porque Fox siempre se esmera por tener gente interesante en sus transmisiones, y ahora tú te unes a ese club y estás por llegar a Arizona para la semana del Super Bowl. Alejandro, me imagino que estás en una nueva faceta de tu carrera, y cómo te sientes al respecto ahora desde otra perspectiva, la perspectiva de comentar un juego de fútbol americano para los aficionados a este deporte. Los aficionados tienen que hablar español, quiere decir, a mí lo que me interesa es la cultura, me interesa saber cómo se va a definir la cultura hispanohablante en Estados Unidos, porque realmente está creciendo cada año, tiene más influencia, tiene más peso, y yo creo que el poder poner mi granito de arena en este proceso es algo que me atrae. No me atrae el mundo y la industria de los medios de comunicación, no me atrae la televisión tampoco realmente, pero sí me atrae, como decíamos antes, la cultura y el poder transmitir más o menos las lecciones que he aprendido en este país mediante el fútbol americano, porque a mí me han ayudado. La Super Bowl, el fútbol americano, vivir el deporte desde el otro lado, no me gusta tanto. Quiere decir, a mí me gusta ver el fútbol americano usando la película que se usa para analizar los partidos, en la que no se escucha nada, solamente se ven los jugadores por detrás. Es una especie de obsesión el ver el movimiento de los defensores, de cómo atacan al jugador de ofensa. Me encanta ver película, pero me encanta ver 5 horas y media sin anuncios, simplemente viendo el fútbol americano en la esencia de lo que es. El ser parte del entretenimiento, de que la gente te guste, de que a la gente le caigas bien, los ratings y todas esas cosas, eso a mí no me atrae mucho. Entonces, para mí es una experiencia única el poder ser parte de lo que es Fox Deportes, estar en Los Ángeles, retransmitir un partido de Super Bowl, pero no creo que vaya a ser una carrera para mí. Será una experiencia en la que la añadiré a todas las otras experiencias que he tenido en este país desde que vine aquí, y lo que es el ganar perspectiva. Yo creo que al final, siempre que tienes perspectiva en la vida, sales mejor, y tener la perspectiva de lo que es participar en los medios de comunicación e intentar, pues, no diría ser la voz de, pero poner una voz a la Super Bowl y lo que se aprende y lo que te enseña el juego del fútbol americano. Yo creo que es una oportunidad única que, la verdad, que sobre todo por Fox Deportes y por los compañeros que tengo en Jesse y Adrián, pues es algo que me lo estoy pasando muy bien también. Gracias por la honestidad, eres muy honesto contigo mismo, y entiendo tu punto, y como aficionado voy a apreciar tu perspectiva, tus comentarios. ¿Cuál es la parte de este duelo en particular entre los Chiefs y los Eagles que quieres ver, que ya no puedes esperar para ver qué suceda y cómo sucede? Bueno, no es que tenga una teoría, pero cuando analizas, lo comparo bastante con el fútbol, ¿vale? Hablamos antes del fútbol. El fútbol es lo que he visto yo.
Y a mí me interesa mucho seguir lo que hablábamos, que es la cultura, el deporte y las naciones. Yo creo que el fútbol americano es único en el respecto a que los dueños de la NFL todos los años se reúnen y dicen, ¿cómo vamos a hacer el deporte mejor? ¿Cómo vamos a darle a los fans lo que quieren? Eso no lo hace ninguna otra liga de fútbol americano. En el fútbol tienes federaciones, hay tanta corrupción, es imposible, es muy difícil sacar un buen producto del fútbol. No ha cambiado desde su incepción, no ha cambiado desde que se creó el fútbol. Es lo mismo, es un campo que no ha cambiado, unas metas que no han cambiado y se a meter goles. Pero el fútbol americano no, el fútbol americano siempre está intentando cambiarlo todo para hacerlo lo más excitante posible. Y lo más excitante posible quiere decir que el partido tiene que ir hasta la última jugada. Cuando va hasta la última jugada, los dueños se sienten satisfechos de haber hecho su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos ahora mismo un equipo que son los Philadelphia Eagles, que son tan fuertes, que son tan buenos, que es que realmente no creo que haya sido... No recuerdo haber visto un equipo más completo que juegue mejor en muchos años. No tienen fallos realmente. Si están jugando en su mejor fútbol americano, meten palizas. Eso no es lo que quiere ver la gente. La gente no quiere ver eso. Entonces, se van a ver contra un equipo que son los Kansas City Chiefs, que no son un equipo dominante, son un equipo que a lo mejor, en mi opinión, es el producto de lo que quieren los dueños. Quieren esa emoción, esa capacidad de mantener el juego, de verlo, y cuando hay que meter Patrick Mahomes, que es un quarterback increíble, excepcional, un jugador a lo Franco Harris, Immaculate Reception, todas las jugadas las hace así. Entonces quiero ver esta fórmula, quiero ver lo que han hecho este año la NFL para ofrecer un producto, y quiero ver si es capaz un equipo tan dominante de crear un buen partido contra un equipo tan diferente como los Kansas City Chiefs, que son un equipo más o menos, como se dice en inglés, situacional. Quiero saber si entre estos dos equipos se podemos tener un partido de película, porque realmente, como comentarista, se hace muy difícil cuando tienes que cubrir a los Eagles y está machacando al oponente y ya no tienes cosas de las que hablar. Quieres hablar del fútbol americano y quieres hablar de lo excitante que va a ser el partido. Entonces eso es lo que tengo más ganas yo de comprobar, si esos dos equipos tan diferentes son capaces de ir hasta el último cuarto, hasta la última jugada. Los Eagles tienen muchas cosas buenas, una línea ofensiva enorme, muy completa, en gran forma, saludable, pero también tiene una frontal con 7 u 8 pass rushers de alto nivel. Yo creo que nunca había habido un equipo con tal profundidad en línea frontal, en línea defensiva. Puede la línea ofensiva de los Chiefs, que es buena, contra ese poderío de Fletcher Cox, Javon Hargrave, Hassan Reddick, Ndamukong Suh, Robert Quinn, son muchos. Pueden dar la batalla en eso. Sí, bueno, siempre puedes usar el sistema. Yo creo que Andy Reid es de los mejores entrenadores y eres capaz de mitigar, pues cansar y frustrar a jugadores que quieren sacks, quieren capturas, quieren llegar al quarterback. Pero ¿qué pasa si el quarterback tira la pelota muy rápido? ¿Qué pasa si empiezas a sacar screens, si empiezas a sacar bubble passes, empiezas a hacer cosas que les frustren y luego cuando no se lo esperan, ¡pum!, aguantas la bola y ahí tiras la pelota para adentro. Entonces, yo creo que ahí entra el sistema. El sistema siempre es capaz de usar las ventajas, contrarrestar las cosas que hace bien tu contrincante y hacer pues, las cosas que haces tú bien. Entonces, yo creo que lo que tiene Kansas City, lo que tiene esta ofensa es que son increíblemente diversos, que pueden hacerlo todo y serán capaces de usar las cosas que hacen bien para contrarrestar las cosas que los Philadelphia Eagles hacen bien. Entre los linieros ofensivos hay muchos muy buenos, una leyenda como es Kelsey y un enorme guardia joven como es Dickerson, y también del otro lado el centro Humphrey, pero el jugador que me llama la atención es el tackle izquierdo de los Eagles, que es Jordan Mailata, que es gigantesco, es muy grande. Tú también eras enorme físicamente en esa posición que normalmente se requiere de un cuerpo muy grande. Y Jordan Mailata ni siquiera creció en Estados Unidos, él creció en Australia, no conoció el fútbol americano hasta muy tarde, igual que tú. ¿Sientes que hay una similitud, un paralelismo entre su historia y la tuya? ¿Y qué opinas de lo que está haciendo con los Eagles?
Bueno, a ver, no hay paralelismo, lógicamente, porque yo no vine por el deporte, lo conozco, de hecho, cuando vino a Estados Unidos hablamos y le hablé de lo que era la transición a un deporte, porque yo tampoco había jugado mucho del liniero ofensivo, entonces hablé con él, lo conozco perfectamente. Lo que sí diría yo de Jordan Mailata es que no es justo, o sea, es el espécimen físico más portentoso que hay en la NFL, sin duda. No solamente por su tamaño, sino por lo que corre. O sea, es un jugador de rugby que corre que se la pela, pero es que pesa 400 libras. O sea, físicamente no existe persona que tenga mejores dones que Jordan Mailata. Tiene una gran personalidad.